que básicamente consiste en un trueque. Se vende ahora deuda que se pagará más tarde. Pero el contrato swap que acordaron Grecia y Goldman Sachs no liquida las deudas, sino que únicamente las pospone. En la práctica existen los swap, que son legales y solo minimizan el déficit de forma transitoria, no permanente. Lo importante es mantener los criterios de transparencia de forma que, si se ha implantado, se sepa lo que un instrumento semejante entraña de cara al futuro, pues el swap implicará cargas adicionales para las arcas. Primero se produce una desgravación, pero después le seguirá una carga mayor. No es en absoluto una solución milagro. Pero Grecia sigue necesitando milagros. Sus arcas públicas están en apuros. Por eso Atenas recurre a una nueva artimaña y decide contabilizar como ingresos del presente ejercicio los beneficios del aeropuerto de Atenas, que se esperan obtener en los años venideros. Si apunto hoy los ingresos de las tasas aeroportuarias de aterrizaje que se pagarán dentro de 2 años, me tengo que preguntar qué podré contabilizar entonces dentro de 2 años. Las que obtendré en 10. En cualquier caso me anoto ingresos y no he recibido dinero. Se trata de contabilidad errónea y nunca funciona. Al principio las cosas marchan bien para Grecia. Cuando en 2002 el euro se pone en circulación, el país ya es un Estado miembro. El primer ministro griego presenta orgulloso los billetes de euro, también con iniciales griegas. Grecia ha ganado la histórica apuesta. Poco después de haber introducido el euro, al ejecutivo germano le surgen problemas. Las arcas de Alemania también están en apuros. Se trataba evidentemente de una disminución de los ingresos por impuestos. La primera conclusión del Departamento de Políticas Públicas fue pensar, esto significa que podríamos superar al fin del año la barrera del 3%. Un empleado del Ministerio de Finanzas compila los datos. Su pronóstico está claro. El déficit supera con creces el 3%. Eichel está en un aprieto y el canciller federal, Gerhard Schröder, enfadado. Algo así resulta especialmente vergonzoso cuando se acerca el año electoral y uno es consciente de que no puede mantener sus compromisos ni cumplir sus promesas. Pues no solo el déficit no bajará este año del 3%, sino que tal vez lo superará. Y la reelección de Schröder, entonces, en el último año de su primer mandato, no estaba garantizada. Para él era una amenaza. Los documentos internos demuestran que el ministerio hace todo lo posible por ocultar la verdad a la población. Y no pretende publicar los escabrosos datos hasta después de las elecciones. En septiembre de 2002, Schröder gana las elecciones por un escaso margen. La verdad sale a relucir entonces. Finalmente se descubrió que el déficit de Alemania no era del 3,4%, como calculaba para sí el ministro de Finanzas justo antes de los comicios, sino de un 3,9%. Durante estos meses, el ejecutivo heleno también lucha por sus presupuestos. Las deudas ejercen presión y pronto hay que volver a enviar datos a Bruselas. En la agencia de deuda se vuelve a recurrir a Goldman Sachs. Continúa el fraude. Estábamos ocultando alrededor de 2.800 millones en deuda, o mejor dicho, no tuvimos que publicarlos, porque de esconderlos habríamos contravenido las reglas de Eurostat. Por entonces era legal no difundirlo y pudimos escaquearnos. Después de 2008 hubo que publicarlo y Grecia no lo ha hecho. El asunto entraña un alto riesgo. Los intereses no están fijados, así que es una apuesta temeraria y que finalmente se escaparía de las manos. Tras cerrar el acuerdo, los tipos de interés se movieron en la dirección equivocada.
se dispararon tan rápidamente como nuestras deudas se redujeron. Así es como el valor actualizado se estaba hinchando. Grecia intentó combatir el problema de la deuda al principio y al escoger esta forma asumió un riesgo enorme que se ha vuelto contra nosotros. Esta vez Atenas pierde la apuesta. Una apuesta de intereses. Solo Goldman Sachs sale ganando al embolsarse, según datos aún por confirmar, $500 millones. Cuando los presupuestos alemanes empiezan a empeorar rápidamente, interviene la Comisión Europea, el único gremio que puede tomar la iniciativa. Los funcionarios de Bruselas quieren imponer sanciones millonarias a Alemania, tal y como prevé el código. Los datos simplemente revelaban que era necesario poner en marcha un mecanismo de control del déficit. Y el primer paso era declarar a Alemania en moratoria. Pero en aquella fase no solo Alemania, sino también Francia, presentaba una constelación de datos igual de negativa. Eichel viaja a Bruselas y forja alianzas en contra de las reglas impuestas por él mismo y contra el Pacto de Estabilidad. Todo ello para impedir las sanciones. Aquello fue sencillamente humillante. Era el momento en que 10 nuevos países iban a entrar en la Unión Europea. Gran parte de los ministros de finanzas de esos países, buenos conocidos, me dijeron: señor Ising, Otmar, ¿cómo se lo explico ahora a mi pueblo? He predicado que tenemos que tener unas finanzas sólidas. O si no, los alemanes no nos dejarán formar parte de la Unión. Y ahora son ellos los que violan sus reglas. Un momento histórico, el día en que Alemania y Francia incumplen el Pacto de Estabilidad. Significa mucho más que un engaño, supone romper con los principios solo 4 años después de fundar la Unión Monetaria. Desde el punto de vista alemán, la forma de actuar es correcta. Para Europa y el euro resulta una catástrofe. Entonces los dos grandes, Alemania y Francia, enseñaron a los pequeños que las reglas solo se habían escrito para ellos y que entre tanto los grandes harían lo que consideraran apropiado. Las principales potencias europeas han tirado por la borda sus principios. El pecado original, ¿quién cumplirá ahora las reglas? Nombran a un nuevo responsable de Eurostat, la Oficina de Estadística Europea. No le hace falta examinar las cifras de Grecia al detalle. 4 años después de su adhesión, algo no cuadra. Le llama la atención desde el primer vistazo. Empezamos a tener dudas acerca de algunos números. Entonces, les preguntamos y enviamos cuestionarios. Pero las respuestas que obtuvimos no hicieron sino suscitar más dudas. Así que pedí a mis funcionarios que consultaran a la Oficina de Estadística griega. Los inspectores de Eurostat vuelan a Atenas, aún no tienen las autorizaciones especiales requeridas, pero en Grecia acaba de producirse un cambio de poder en el gobierno y la Oficina de Estadística tiene una nueva cúpula directiva. Intercambian información y Eurostat queda perpleja ante las conclusiones. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que había toda una serie de incoherencias en las cifras, además de omisiones. A todas luces, se habían simulado o faltaban, por no calificarlo de otra forma, los datos correspondientes al presupuesto armamentístico. Nuestros colegas griegos alegaron: sí, pero son cifras secretas. ¿Cifras secretas? ¿Acaso no está reflejado el gasto militar de Grecia en los presupuestos?
Creo que este método presupuestario de Grecia, de ignorar, por ejemplo, el gasto militar en los presupuestos oficiales, no tenía precedentes. Para nosotros era insólito. ¿Es posible que el Ministerio griego de Defensa hubiera ocultado por completo parte del presupuesto militar para engañar a la eurozona? Los actuales mandatarios responsabilizan al ejecutivo anterior de haber modificado los sistemas contables en el 2004, habiendo incluido sumas millonarias del pasado. Ello permitió que en el momento de hacer un encargo de armamento se apuntaran en los presupuestos las cantidades millonarias que no se pagarían hasta después de 2004. Ello infló los presupuestos de los años 1999 y 2000 con efecto retroactivo e hizo que pareciera que Grecia había mentido para entrar en la eurozona. Los criterios contables eran públicos, todo el mundo lo sabía, y estaban compilados en un volumen con cientos de páginas. Es igual que si cambiamos los métodos contables y de repente todas las empresas con déficit registran un superávit. Eso no ocurre. Los sistemas contables cambian a menudo, pero las manzanas seguirán siendo manzanas y las peras, peras. Los datos presupuestarios de Grecia tuvieron que ser modificados con carácter retroactivo. El país jamás debería haber entrado en la Unión Europea, pero eso no es todo. No nos hemos percatado hasta tarde de que no solo falsificaron las cifras, sino que además los datos presentados no fueron usados al azar. Lo terrible es que cuando todo esto se hizo público, tarde y de golpe, aumentó la desconfianza sobre los datos concretos. Recuperar esa confianza de nuevo es un proceso muy complejo. La desconfianza reina en Europa. Los líderes políticos se han engañado a sí mismos y entre ellos durante demasiado tiempo. Han sido engañados y estafados. Ahora un pacto fiscal debe salvar al euro con la ayuda de un freno a la deuda y sanciones automáticas. Ahora dominará en el sentido común la idea de que no se puede gastar más dinero del que se gana. Para eso, yo no necesito ningún pacto. Ya me lo enseñó mi madre. Supone un salto cualitativo hacia la cultura de la estabilidad en Europa, en todos los Estados miembros que han ratificado el pacto fiscal, que son 25 de un total de 27 países europeos. Y por eso creo que hemos dado otro gran paso, pero no tengo la esperanza de que en el futuro la gente siempre vaya a cumplir en todo momento las reglas establecidas. También los ciudadanos europeos se han vuelto escépticos porque deben pagar ahora por los errores del pasado. ¿Qué pueden esperar de los políticos que se saltaron sus propias normas? Ahora la gente sale a las calles a protestar. No contra el euro, que fue una gran idea, sino contra los gobiernos que han hundido a Europa en una crisis grave. Si se ha implantado, se sepa lo que un instrumento semejante entraña de cara al futuro, pues el swap implicará cargas adicionales para las arcas. Primero se produce una desgravación, pero después le seguirá una carga mayor. No es en absoluto una solución milagro. Pero Grecia sigue necesitando milagros. Sus arcas públicas están en apuros. Por eso Atenas recurre a una nueva artimaña y decide contabilizar como ingresos del presente ejercicio los beneficios del aeropuerto de Atenas. Los ingresos por impuestos. La primera conclusión del Departamento de Políticas Públicas fue pensar, esto significa que podríamos superar al fin del año la barrera del 3%. Un empleado del Ministerio de Finanzas compila los datos. Su pronóstico está claro. El déficit supera con creces el 3%.
Merkel está en un aprieto y el canciller federal, Gerhard Schröder, enfadado. Que básicamente consiste en un trueque. Se vende ahora deuda que se pagará más tarde. Pero el contrato swap que acordaron Grecia y Goldman Sachs no liquida las deudas, sino que únicamente las pospone. En la práctica existen los swap, que son legales y solo minimizan el déficit de forma transitoria, no permanente. Lo importante es mantener los criterios de transparencia de forma... Esperan obtener en los años venideros. Si apunto hoy los ingresos de las tasas aeroportuarias de aterrizaje que se pagarán dentro de 2 años, me tengo que preguntar qué podré contabilizar entonces dentro de 2 años. Las que obtendré en 10. En cualquier caso me anoto ingresos y no he recibido dinero. Se trata de contabilidad errónea y nunca funciona. Al principio las cosas marchan bien para Grecia. Cuando en 2002 el euro se pone en circulación, el país ya es un Estado miembro. El primer ministro griego presenta orgulloso los billetes de euro, también con iniciales griegas. Grecia ha ganado la histórica apuesta. Poco después de haber introducido el euro, al ejecutivo germano le surgen problemas. Las arcas de Alemania también están en apuros. Se trataba evidentemente de una disminución